Saludos mi gente, bienvenidos a su canal El Base Sport, presentado por Valentín Yunes. Hoy con el tema, ¿quién fue mejor lanzador? ¿Pedro Martínez o Juan Marichal? Vamos arriba. Juan Antonio Marichal Sánchez, mejor conocido como Juan Marichal, nació el 20 de octubre de 1937 en Laguna Verde, Montecristi, el dandy dominicano. Es el primer dominicano jugador nativo en llegar al Salón de la Fama. Hizo su debut el 19 de julio de 1960 con los Gigantes de San Francisco versus los Phillies de Filadelfia. Retiró a los primeros 19 bateadores y llegó a unos hits hasta la octava entrada, limitando a los Phillies a un solo hit y consiguiendo la victoria 2-0. Ponchó a 12 bateadores con una sola base por bola. Pedro Jaime Martínez, mejor conocido como Pedro Martínez, nació en Mano Guayabo, República Dominicana, el 25 de octubre de 1971. Debutó el 24 de septiembre de 1992 con la franquicia de los Dodgers de Los Ángeles versus Cincinnati. Lanzó 2 innings, 2 hits, un ponche y una base por bola. No le hicieron carrera. Juan Marichal jugó principalmente con los Gigantes de San Francisco desde 1960 hasta 1973. Luego pasó a los Houston Red Sox en 1974 y finalizó su carrera con los Dodgers de Los Ángeles en 1975. Con un estilo único al lanzar, el dandy dominicano nunca ganó un Cy Young porque en la época solamente se entregaba uno en la Grande Liga completa. La época era muy distinta, no se bateaba. Incluso la loma de lanzar se tuvo que bajar por la escasez de bateo. En la temporada de 1993, Pedro Martínez trabajó fuertemente en el bullpen de los Dodgers de Los Ángeles con una marca de 10-5 en 65 partidos. Pero después de la temporada, los Dodgers lo cambiaron por el segunda base del himno de Chi a los Expos de Montreal. En 1997, con los Expos de Montreal, registró una marca de 17 ganados, 8 perdidos, con la mejor efectividad de la liga de 1.90, 13 partidos completados. Ponchó a 305 bateadores y ganó su primer Cy Young con Boston Red Sox desde 1998 a 2004, con los New York Mets del 2005 al 2008 y finalizó su carrera con los Phillies de Filadelfia en el 2009. Revisando el arsenal, tienen ambos jugadores. Juan Marichal, una recta de 4 costuras, slider, curva, cambio de velocidad, sinker, quarter y slider. Su recta viajaba entre 92 y 95 millas por hora, pero tenía un control quirúrgico. En 1963 tuvo una impresionante temporada de 25 juegos ganados y 8 perdidos, lanzando una impresionante cantidad de innings como de 321.1, algo imposible de pensar para esta época. Su temporada en 1965 fue una de las que él tuvo el WAR más alto. En 1965, él abrió 39 juegos, completó 24 juegos, lanzó 10 blanqueadas, tuvo el WAR de 10.3, 22 ganados y 13 perdidos. La recta de Pedro Martínez viajaba entre las 95 y 97 millas con mucha frecuencia, pero llegaba a alcanzar las 98 y 99 millas por hora. Pedro Martínez, recta de 4 costuras, cambio de velocidad, power curva, un sinker. Evaluando las estadísticas overall, el WAR 83.9 Pedro, juegos 476 Pedro, juego como abridor 457 Juan Marichal, inning lanzado 3507 Juan Marichal, ganados y perdidos Pedro Martínez tiene mejor porcentaje de ganados, juegos salvados Pedro Martínez 3, efectividad 2.89 Juan Marichal, ERA Plus 154 Pedro Martínez, ponchado 3.154 ponches Pedro Martínez, porcentaje de ponche 27.7 Pedro Martínez, base por bola 109 Juan Marichal, porcentaje de base por bola 5 Juan Marichal. Comparando ambas carreras, ambos están en el Salón de la Fama. Pedro Martínez tiene una serie mundial en el 2004. Juan Marichal tiene 10 juegos de estrella y Pedro Martínez tiene 8. Cy Young, Pedro Martínez tiene 3 Cy Young. Juan Marichal no tiene. Liderato de efectividad, 5 tiene Pedro Martínez. Juan Marichal tiene 1. Triple corona, Pedro Martínez tiene 1. Juan Marichal ninguna. En las estadísticas avanzadas como el FIP, la era sin impacto de la defensa y el WHIP, ¿cuántos corredores permite por entrada?
entradas. Juan Marichal tiene un FIT de 3.04 y un WHIP de 1.101. Pedro Martínez tiene un FIT de 2.91 y un WHIP de 1.054. En ambas estadísticas lo supera Pedro Martínez. Con referencia a los ponches en su carrera, Pedro Martínez tuvo 3.154. Pedro Martínez lo está superando con 850 ponches en menos entradas lanzadas. En las bases por bola, Pedro Martínez 760 bases por bola. Juan Marichal tuvo 709 bases por bola. Juan Marichal tuvo un mejor control. La época no lo ayudó porque en 1960 habían solamente 20 equipos, 10 en la americana y 10 en la nacional. Solamente jugó 2 juegos de playoff por el formato de clasificación, de que clasificaba un solo equipo y pasaban directamente a la Serie Mundial. En 1967 implementaron los premios Cy Young para ambas ligas, tanto en la nacional como en la americana. Juan Marichal pudo haber ganado en 1968. Él tuvo un impresionante récord de 26 juegos ganados y 9 juegos perdidos. Pero ese fue el histórico año de Bo Gibson, donde ganó el Cy Young con una milimétrica efectividad de 1.12, récord que está en la actualidad. Si tengo que elegir entre ambos jugadores, le diera mi voto a Pedro Martínez, aunque Juan Marichal fue un lanzador más controlado que Pedro Martínez, extraordinario, a nivel élite. No olvides suscribirte, darle like, compartir.